En la patología restrictiva y el daño alveolar. Como el doctor les comentó, patología vascular, que es edema, hemorragia, infarto pulmonar, y la neoplasia van a ser en forma de invertida. Y con eso terminaríamos ya el programa y pues ya vamos a rendir por el estudio comercial. Dentro de los patologías de vías aéreas superiores, lo más común, lo que más frecuente vamos a ver es la rinitis alérgica, que se caracteriza porque es crónica, tiene edema, tiene un inflamatorio, y el inflamatorio generalmente es sinofílico, como ven ahí en el caso de sinófilo, y el sistema no sufre modificación. Cuando el paciente tiene episodios repetidos de la rinitis alérgica aguda, puede presentar una rinitis crónica, donde vamos a ver el estroma edematoso con la presencia de las células inflamatorias, generalmente estas células son polimorfonucleares, eosinófilos, y metaplasia escamosa. ¿Sí? Vamos a tener metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. Otra patología muy frecuente es la presencia de los pólipos nasales, que son lesiones benignas que no sufren transformación neoplásica. Estos pólipos pueden ser también pólipos inflamatorios asociados a rinitis alérgica, con indicador inflamatorio polimorfonuclear, eosinofílico. Estos pólipos pueden crecer de manera exofítica o pueden crecer de manera endofítica, formando lo que se conocen como los pólipos schneiderianos o pólipos nasal invertidos. Lo que habíamos estudiado cuando vimos inflamación crónica granulomatosa es la presencia de estructuras micóticas en los senos nasales, paranasales, que generalmente estaban formados por mucor. ¿Sí? A Pergilo le gustaba más pulmón, cavernas viejas, tuberculosis, y a mucor le gustaba más colonizar los senos nasales, paranasales. ¿Sí? Y las hifas eran estas hifas grandes que se dicotomizan o dividen en ángulo recto, y como pueden ver no tienen tabique, no son hifas tabicas. Eso nos ayuda a diferenciar de Aspergillus, que las hifas tenían tabiques y las hifas se dividían en ángulo agudo. ¿Sí? Estas hifas se dividen en ángulo recto y como ven no tienen tabiques. ¿Sí? Mucor micosis. También el virus del HPV puede producir infecciones de la mucosa escamosa de toda la cavidad oral y de la cavidad de la orofaringe, nasofaringe, cavidad oral. Y vamos a tener la presencia de estos papilomas. ¿Sí? Los papilomas escamosos pueden tener cambios coilocíticos y cuando no están relacionados con el HPV no van a tener los coilocíticos. Pero la cavidad oral es un sitio frecuente de coilocíticos. ¿Sí? Los pólipos nasales asociados al papiloma o papilomas nasales tienen un aumento de la papilas, tienen ejes, las papilas tienen ejes, pero no hay atipia, ¿sí? Hay un crecimiento ordenado, se ve la célula de la base, la célula de superficie puede tener queratina. El papiloma schneideriano, que es donde el crecimiento, en lugar de ser exofítico, como veíamos acá, es endofítico, no es infiltración, solamente crece hacia adentro, buscando el estroma, pero esto no es signo de que sea algo infiltrante, ¿sí? Se puede confundir, pero no es infiltración, ¿sí? Es un crecimiento invertido. Papiloma invertido también se llama, o papiloma schneideriano. No es infiltración, repito, esto es un crecimiento hacia adentro, endofísico, buscando la lámina propia, ¿sí? Luego tenemos el carcinoma nasofaringio. El carcinoma nasofaringio puede ser de dos tipos: escamoso queratinizante, escamoso no queratinizante, y uno que se llama también indiferenciado, donde suele estar acompañado este indiferenciado de numerosos linfocitos. Entonces el nombre antiguo que tenía era linfoepitelioma. Los linfocitos no son neoplásicos, esto no es un linfoma, por eso ese nombre se eliminó, linfoepitelioma. Y entonces quedó como carcinoma nasofaringio, ¿sí? Puede ser como el escamoso
fertilizante, el famoso fertilizante de indiferencia. ¿Sí? Estas son las células neoplásicas que tienen un citoplasma amplio, núcleo grande con la cromatina dispersa y suele estar asociado a un denso infiltrado inflamatorio linfoide que antes confundía, se llama entonces por eso el linfoepitelio. Esta lesión es carcinoma nasofaríngeo, que es un nombre de carcinoma, es maligno. Pero este angiofibroma, un tumor benigno, se suele ver en hombres entre 15 a 30 años, más frecuente en adolescentes a los 30 años. Es más frecuente en hombres. Se describió también en pacientes de otra edad y algún que otro caso, así se reportó casos en mujeres, pero es raro. Sí, lo más frecuente es que aparezca en hombres y se origina en la pared posterior del techo de la fosa nasal. Y este tumor es muy sangra con facilidad porque está formado por espacios vasculares, por endotelio sinatipia, que están asociados a un tejido fibromuscular benigno. Toda esta lesión es benigna, no tiene ninguna formación neoplásica, son espacios vasculares tamizados por endotelio sinatipia, ¿sí? El angiofibroma nasofaríngeo. En la laringe podemos tener carcinomas que suelen ser así papilares, como se ve acá, ¿sí? Y estos carcinomas pueden estar asociados al virus del HPV. A veces se da que el paciente tiene papilomatosis laringea. Tuvimos el caso de una nena que nació por parto vaginal y durante el paso por el canal del parto sufrió una infección por el virus del HPV, tuvo papilomas laríngeos a repetición, se resecaba, volvía a recibir. Estos papilomas eran como estos, así, sin antibias, hasta que más o menos a los 16 años ya desarrolló un carcinoma laringeo asociado al HPV. Entonces, estos tumores pueden originarse por infección por HPV de alto riesgo o por lesiones recurrentes de HPV generalmente por P16 positivo. Como les digo, se suele adquirir en la edad adulta, pero también se pueden adquirir en la infancia durante el canal del parto. Estos carcinomas laringeos son carcinomas escamosos que tienen papilas y pueden ser glóticos, la glotis, o pueden ser subglóticos. Y tienen ese crecimiento exofílico. Algunos pueden crecer a nivel de lo que se conoce como el seno piriforme, que acá está en la cuerda vocal por fuera. Y en la microscopía son carcinomas escamosos, ¿sí? Que forman papilas, que pueden dar el carcinoma escamoso usual y filtrante, como pueden ver acá, como pueden ver la queratina, carcinoma escamoso queratinizante. ¿Sí? Esto con respecto a patología de las vías aéreas, recuerden que este capítulo de patología de las vías aéreas no está en pulmón, está en el capítulo de cabeza y cuello. No sé si en el libro yo le hice, por ejemplo, no está en, aparte no van a leer de pulmón porque no está en pulmón, está en patología de la cabeza y el cuello, así que es otro capítulo del libro. Bueno, ahora sí, pulmón, tenemos patología obstructiva, tenemos bronquitis crónica, que está asociada al tabaco, tenemos enfisema que está asociado al tabaco, después tenemos bronquiectasia que se suele presentar en pacientes que tienen infecciones a repetición y asma que tiene un componente atópico alérgico. Vamos a empezar con bronquitis crónica. La bronquitis crónica, como su nombre dice, afecta el bronquio. Para que el paciente tenga bronquitis crónica tiene que tener el antecedente clínico de tener tos por expectoración por 3 meses, por 2 años consecutivos. Y en la microscopía el índice de Rey está aumentado. El índice de Rey se mide desde la capa basal, de la membrana basal del epitelio hasta el inicio del cartílago y se compara con el grosor de la capa de glándulas. El valor normal es 0,4 y los pacientes con bronquitis crónica tienen un índice de Rey aumentado generalmente mayor a 0,5. Lo que vamos a ver también es que estos pacientes tienen hiperplasia de las células caliciformes, hiperplasia de las glándulas mucosas, eso hace que haya una hipersecreción de moco. Esa hipersecreción de moco tapona los espacios aéreos, el paciente tiene dificultad para sacar el aire y tiene por eso esa tos con expectoración, ¿sí? Tos productiva.
está relacionado con el hábito del tabaco. Después tenemos el asma, que se caracteriza porque los pulmones están hiperinsuflados. Y esa hiperinsuflación se debe a que ingresa el aire, pero después tiene dificultad para salir. Y eso se da en las crisis asmáticas agudas por una hiperreactividad bronquial. Vamos a ver que los bronquios van a tener aumento de número de las calciformes, las glándulas, con la bronquitis crónica, pero aparte de eso van a tener edemas, infiltrado inflamatorio por el sinófilo, van a tener un remodelado de la capa muscular lisa. Todo eso hace que la luz del bronquio quede más pequeña. ¿Sí? En la autopsia se encontró, por ejemplo, un tapón de moco. Fíjense que este moco ocupa todo el árbol bronquial. Y cuando se explicó el tapón de moco tenía la misma forma del árbol bronquial. ¿Sí? Esto es característico del asma, esos tapones de moco. Si estudiamos el moco, vamos a encontrar que tiene los cristales de Charcot-Leyden y los espirales de Bushman, ¿sí? Que son característicos del asma. En la microscopía lo que vamos a ver es que la pared de la mucosa del bronquio tiene edema, esta es la luz del bronquio, casi del epitelio, a la luz del bronquio, el moco, ese moco tiene también presencia de células inflamatorias, principalmente eosinófilos, porque el asma es un ejemplo de enfermedad de hipersensibilidad tipo 1. Fíjense, la pared está edematosa, hay vasodilatación, vasocongestión, está llena de células, las células son principalmente eosinófilos. Y también vamos a ver que, aparte de la vasocongestión, el edema, la presencia de eosinófilos, tenemos un aumento de la capa de músculo liso. Hay una remodelación del árbol bronquial, hay un engrosamiento de la membrana basal y hay una hipertrofia, hiperplasia de la capa muscular. Entonces, cada vez se va volviendo más chiquito en la luz del bronquio. Eso es lo que ocurre en el asma. Ustedes tienen el esquemita en el libro que explica cuáles son los desencadenantes, que explica cómo esos desencadenantes hacen que ocurra una fase inmediata y una fase tardía, y cómo eso influye en la remodelación del árbol bronquial. ¿Sí? Esto es la vía respiratoria normal. Fíjense el grosor de la membrana basal y el grosor del músculo liso, y esto es lo que ocurre en el asma. Fíjense el grosor de la membrana basal y de la capa del músculo liso. Y esa remodelación es lo que hace que el asma quede todavía dentro de patología obstructiva crónica, ya que no se presenta como la otra, como algo crónico, sino como episodios agudos, crisis agudas, pero igual esa remodelación en cada crisis hace que quede dentro de la clasificación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una hiperplasia de las células calciformes y fíjense, hay un engrosamiento de la membrana basal. Son todas características del asma. ¿Sí? Después tenemos bronquiectasia. Bronquiectasia ocurre, confunde con bronquitis crónica. Bronquitis crónica sí tiene que ver con el tabaco, la bronquiectasia no tiene nada que ver con el tabaco. Tiene que ver con infecciones a repetición. Esas infecciones producen un daño de toda la pared del bronquio, producen destrucción del músculo liso, destrucción de la capa de cartílago y se reemplaza por tejido conjuntivo, por fibrosis. Entonces el espacio aéreo queda dilatado de forma permanente. Y normalmente los bronquios en el pulmón se ven 1 a 2 centímetros del hígado. Después ya no se ven, si esta parte de arriba está todavía conservada. Entonces los bronquios yo puedo ver los primeros centímetros a partir del hígado pulmonar, pero después me voy alejando, ya no tengo que ver. Y con la área de bronquiectasia vemos que llega inclusive hasta la pleura. Si ustedes se fijan, la pared de estos bronquios están dilatadas y el grosor de la pared también está aumentado, ¿sí? Por fibrosis. Entonces queda el espacio aéreo dilatado de forma permanente con fibrosis en
la bronquiectasia. Eso puede tener esta forma circular, puede tener una forma tubular. Esta zona generalmente ya no se vuelve a epitelizar con el epitelio respiratorio, suelen tener áreas de metaplasia escamosa. Entonces las secreciones quedan atrapadas en este espacio dilatado, se sobreinfectan y entonces el paciente suele tener tos con infiltración fecal. Tenemos otro ejemplo de un bronquio normal. Fíjense, en los primeros centímetros se ven, después ya no veo bronquios. Y en el área de bronquiectasia, esas áreas dilatadas parecen que llegan incluso hasta casi la pleura. ¿Sí? En la bronquiectasia se ve en infecciones, por ejemplo, una neumonía, bronconeumonía, que provocó la destrucción de la pared del bronquio y posteriormente se repara con fibros. Acá tenemos, fíjense, ya no está el epitelio. La necrosis licoefactiva destruyó toda la pared del bronquio, ya no veo las glándulas, ya no veo la lámina propia, ya no veo músculo liso, ya no veo cartílago. Esta pared muerta, después se va a reparar con fibrosis. Queda el bronquio con la pared blanquecina, gruesa por la fibrosis. Luego tenemos el enfisema. El enfisema era el aumento de los espacios aéreos distales, que era bronquio respiratorio, alveolar, alveolo, canal alveolar. Esos espacios quedan dilatados de manera permanente. Y quedan dilatados de manera permanente por rotura de la pared alveolar o del bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Por rotura de la pared, entonces el espacio aéreo queda agrandado de forma permanente, generalmente sin fibrosis o con mínima fibrosis. Entonces el área de enfisema va a ser un área que va a tener aire atrapado. Entonces el paciente tiene obstrucción al flujo de sangre. Hay dos tipos de enfisema. Este que afecta principalmente las bases pulmonares y que está muy asociado al trabajo, que es el enfisema centrolobular. Y está otro enfisema que afecta principalmente los ápices pulmonares, que está asociado al déficit congénito de una enzima que es la alfa-1 antitripsina. Ese es el enfisema tipo pan-acinar o pan-lobulífero, ¿sí? Después tenemos otros enfisema como el irregular, el paracental, el compensatorio, pero esos son muy raros. Los más comunes son el centroacinar, principalmente porque está asociado al tabaco, y el paracental, que se ve en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. Lo que vamos a ver es que la pared del alveolo, los espacios alveolares ahora son enormes por rotura de los tabiques interalveolares. Entonces, un alveolo tiene un este tamaño, y ahora porque se rompieron las paredes que estaban acá, el alveolo quedó enorme. Entonces, el enfisema, fíjense que casi no hay fibrosis. Después tenemos las infecciones. Recordar, las infecciones pueden ser neumonía, bronconeumonía, y una complicación es el absceso pulmonar. La neumonía puede tener dos patrones. Cuando afecta todo un lóbulo es la neumonía lobar, y cuando afecta de forma parcheada es la bronconeumonía, ¿sí? Y esta neumonía lobar es la que tenía 4 fases, que eran congestión, manifestación roja, manifestación gris y resolución, ¿sí? Entonces puedo tener dos patrones de neumonía, uno en que todo el lóbulo está afectado y otro en que la afectación es parcheada, ¿sí? Por zona. Entonces esta que tiene afectación parcheada, que puede afectar a ambos lóbulos, que puede ser bilateral, en la bronconeumonía, y la que afecta todo un lóbulo es la neumonía lobar. ¿Sí? Vamos a hablar de la neumonía lobar. La neumonía lobar se caracterizaba porque afectaba todo un lóbulo, ese lóbulo tenía que afectar la consolidación, y ese lóbulo infectado o comprometido tenía las 4 fases. Esta fase en la que el pulmón está pesado, cargado, hinchado, que parece un hígado, es la manifestación roja. La primera fase es la fase de congestión. Después viene esta fase de manifestación roja, después viene esta fase que se llama manifestación gris. Sí, acá podemos ver. En lo normal tiene los espacios aéreos libres, entonces se ve así más oscuro. Y el que tiene la consolidación tiene todos los espacios aéreos ocupados por glóbulos blancos, por leucocitos, por eso se llama pánico. ¿Sí? Esta hepatización gris ocurre después, y por último la resolución. ¿Sí? Entonces, como acá, si le hacemos una placa radiográfica del paciente, el aire, los rayos van a pasar, van a chocar después contra nuestro chasis,
está ocupado el espacio aéreo por células, va a chocar contra la célula y se va a ver pelado, ¿está bien? Entonces, en este caso, esta parte, el lóbulo superior, es el que tiene la consolidación neumónica o la neumonía lobar. Aquí abajo pueden ver ustedes que acá pasa el aire porque para acá los alveolos están libres, ¿sí? Entonces, si pasa el aire, porque ahí no hay células, y donde no puede pasar los rayos, chocan por células y rebotan, es donde está ocupado el espacio aéreo por células, ¿sí? Entonces, la consolidación neumónica. Recordar que la neumonía lobar tiene diferentes fases. La primera fase es la fase de congestión, donde lo que predomina es la parte vascular. Edema, vasodilatación, escape de eritrocito del espacio aéreo, las primeras células que vienen por el microorganismo que se desencadenó. Después tenemos la vasodilatación roja, donde la dilatación vascular es máxima, el escape de eritrocito también está en su mayor punto, está ocupado el espacio aéreo totalmente ocupado por edema y células, luego migración celular. Después tenemos la hepatización gris, donde todos los fenómenos vasculares desaparecen, los vasos ya vuelven a su calibre normal, todo el espacio aéreo está ocupado, pero ocupado por macrófagos, que son los que van a encargarse ahora de comer células muertas y limpiar todo el espacio aéreo para que después se resuelva, ¿sí? En la resolución ya hay un poquito de fibrina, un poquito de líquido que quedó del proceso inflamatorio y los últimos macrófagos que van a fagocitar ese resto de células. Y después se va a volver a la normalidad y el espacio aéreo va a estar otra vez libre y solo ocupado por aire, ¿sí? Estas son las 4 fases de la neumonía. Esta, por ejemplo, es la hepatización roja, hepatización gris. Y esta, que se ve acá, es una complicación que se llama la organización, ¿sí? En vez de que se reabsorba o se fagocite todo el resto de células, se organiza así como un trombo y se forma tejido conjuntivo. Una complicación. Si yo veo que todos los que están dilatados, llenos de eritrocitos, que el espacio aéreo está totalmente ocupado por polimorfos nucleares de un eritrocito, ¿qué fase del proceso va a ser? ¿Va a ser congestión, hepatización roja, hepatización gris o resolución? ¿Hepatización cuál? Roja. Muy bien. La bronconeumonía se caracteriza porque las lesiones son parcheadas, pueden llegar a concluir, podemos tener también la misma fase, congestión, hepatización roja, etc. Pero como no es todo el proceso al mismo tiempo, entonces no le dividimos en esa fase de la bronconeumonía. Esa fase dejamos solamente para la neumonía lobar. La consolidación, fíjense que es parcheada, no es todo un lóbulo como dijimos hace rato. Y en la microscopía vamos a ver áreas de consolidación mezcladas con variación. En esta parte el volumen está bien aireado, se ven los tabiques finitos, se ve el espacio aéreo blanquecino y acá se ve todo el espacio aéreo ocupado por células. Entonces tenemos otro ejemplo, acá se ve el filtrado inflamatorio, este espacio aéreo está libre, está ocupado por proceso inflamatorio y estos sí están ocupados, ¿sí? Y por último, para terminar, la complicación. La complicación de la neumonía y la bronconeumonía es la formación de un absceso, ¿sí? El paciente va a tener fiebre, no va a responder al tratamiento habitual. ¿Por qué? Porque va a tener un área aislada de tejido muerto sobreinfectado, ¿sí? Esta parte que va a tener un ribete de tejido conjuntivo y por dentro tejido licuado, área de necrosis licuefactiva, es el absceso, ¿sí? Es una complicación y lo que vamos a ver en la microscopía es que por dentro del tejido conjuntivo, acá tenemos el pulmón normal, vamos a tener tejido muerto, ¿sí? Acá tenemos el pulmón normal y este es el tejido muerto. Necrosis licuefactiva, ¿sí? El absceso es un foco de necrosis licuefactiva y es una complicación tanto de la neumonía como de la bronconeumonía, ¿sí? La semana que viene entonces vamos a ver patología restrictiva, que viene con la fibrosis pulmonar, el daño pleural difuso y después ya vamos a ver las clases de vascular y moral. Por eso terminamos.